Bueno, vamos a empezar con la primera parte de la sesión que titulamos Crítica a las violencias epistemológicas. Esta sesión tenía este título y también habíamos puesto un subtítulo que tenía que ver con las investigadoras indígenas que están trabajando contra el racismo epistémico, y es por eso que tenemos una invitada muy especial que es nuestra compañera Susana Flores. Yo me siento súper orgullosa y siento que es también un lujo que ella haya formado parte de este primer seminario de estudios críticos feministas, y en una conversación que tuvimos fuera de este seminario, le dije que me parecía muy importante que ella estuviera aquí, que nos expusiera el trabajo, la experiencia política que ha estado realizando. Y también me parecía muy importante que ella estuviera aquí como una representante también de muchas de ustedes, porque para mí ustedes han sido las que han contribuido a generar nuevas críticas, nuevos debates y nuevos comentarios acerca del feminismo en Centroamérica, de la teoría, y hace falta mucha teorización sobre el conocimiento feminista en el sureste mexicano y en Centroamérica, y es por eso que también me parece muy importante que Susana esté hoy aquí. Ella me envió una pequeña presentación que quería que leyera. Susana Flores López, se las presento como alguien que nació el 29 de junio de 1990, es muy joven. Susana es feminista indígena de la comunidad Triqui, ubicada en el corazón de la Mixteca oaxaqueña. Es integrante también del extinto municipio autónomo de San Juan Copala y es licenciada en Sociología Rural por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente, además, es docente en el nivel medio superior en San Felipe, Guanajuato, y quiero además agradecer de verdad muchísimo a Susana por también, como varios y varias de ustedes han hecho viajes desde lugares que están a varias horas de camino de la Ciudad de México, y de verdad se los agradezco por venir a compartir, porque ha sido un lujo estar aquí con ustedes. Así que sin más, Susana nos va a presentar una charla que tituló El racismo institucionalizado en la región Triqui. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí porque la intención es entretejer las experiencias, los saberes y visibilizar ciertos caminos que no son reconocidos aún por el Estado mexicano. Yo soy del corazón de la Mixteca, como bien acaba de decir Marisa. Soy mujer triqui y voy a empezar con este punto de partida. En el momento en que nosotros estuvimos haciendo esta actividad que me pareció maravillosa, yo pude identificar que no hay ninguna fotografía de mujeres triquis o del movimiento triqui pues aquí en el collage, ¿no? Porque es un movimiento que el Estado, el gobierno, nunca quiso reconocer como una apuesta política en contra del Estado, ¿no? La manera en la cual el racismo institucional logró invisibilizar este proceso fue haciéndolo ver como un conflicto interétnico, un conflicto entre triquis, ¿no? Entonces quiero hacerles ver que por eso yo puse en esa esquinita pues el bordado principal que tenemos en la región en los huipiles. Este es el corazón del huipil, esta es la representación del corazón en la etnia, ¿no?
la historia de nuestro pueblo puede ser contada a través de esto, ¿no? De este dibujo. ¿No? Este dibujo está se le conoce como yaguía, que es mariposa. Una mariposa que está en vuelo y en los cuales los caminos se entretejen y dan voz a distintas generaciones, ¿no? Un huipil va a estar cambiando conforme al tiempo. En la época en la cual mi abuelita era joven, los huipiles eran blancos. Ahorita yo tengo uno café, porque fue el que me bordó ella. El huipil que ustedes van a reconocer siempre en Oaxaca, en la Ciudad de México, en Baja California, de las mujeres triquis, va a ser de color rojo. ¿Por qué? Porque en este tiempo actual, las mujeres triquis decimos que el huipil debe de ser rojo por toda la sangre que ha sido derramada en nuestra historia, ¿no? Sangre de todas las de los hombres y de las mujeres que estuvieron en distintas luchas políticas en contra del gobierno. Por eso el huipil se ha ido teñiendo de rojo, ¿no? Muy bien, para empezar, pues para empezar, quiero decirles que no podemos entender la historia de los pueblos indígenas ni la historia de los triquis si no hablamos de todas las rebeliones que han sido llevadas a cabo en Oaxaca para mostrar una mirada de orgullo, una mirada de lucha contra el Estado, ¿no? El racismo institucional, como bien sabemos, se instauró desde el encuentro de las dos culturas a través de los cacicazgos, ¿no? Los españoles primero quisieron matar a todos los pueblos indígenas, ¿no? Quisieron desaparecerlos. Como no pudieron hacer eso, los fueron integrando poco a poco, pero despectivamente. Entonces, durante la lucha en contra de los españoles y en la formulación del Estado mexicano, el mestizaje siguió haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, el pueblo triqui siempre ha estado en la lucha en contra del mal gobierno, dirían los compañeros zapatistas, pero los triquis y las triquis son un referente de lucha en Oaxaca. A mí me sorprende mucho que no haya mucha investigación, por ejemplo, sobre los triquis. Me sorprende que no sean como un referente de lucha política, cuando desde 1810 estuvieron luchando por las tierras bajo el mando de José María Morelos y Pavón, de Vicente Guerrero. En nuestra historia oral, nosotros reconocemos a Don Hilario y a Jacobo Alonso como los guías, los líderes naturales que defendieron la tierra y defendieron a nuestro pueblo, ¿no? A raíz de la movilización de 1810, vamos a encontrar que el Estado va a generar municipios para poder administrar políticamente la región de Oaxaca. Entonces, la etnia triqui va a tener dos municipios. En 1825 se va a reconocer a Chicahuaxtla y en 1826 a San Juan Copala. La etnia triqui está en el corazón de la Mixteca. Son 38 comunidades en total. La región triqui va a estar dividida en dos, la triqui alta y la triqui baja. En la triqui alta van a haber 18 comunidades y en la triqui baja 32 comunidades, ¿no? De 1810 a 1832 empieza a generarse la primera rebelión, en la cual los triquis se declaran en contra del gobierno, porque
el saqueo contra las tierras era persistente, ¿no? Y en el pueblo la única manera de defender la tierra era secuestrar a los distintos caciques que habían en Tuxtlahuacan, Jutla, en Tlaxiaco, que son los municipios que están alrededor del territorio triqui, para poder negociar las tierras. Entonces, los objetivos que utilizó el Estado para señalar a la población triqui como de lo peor fue a raíz de la defensa que hacíamos por la tierra. Entonces secuestraban a los caciques, los mataban a machetazos y se generaba esta ola de que los triquis son gente sin razón, los triquis no saben de civilización, ¿para qué darles un presupuesto a su municipio si no lo van a utilizar bien, ¿no? Cada vez que yo puedo portar, por ejemplo, una blusa de la región de Tuxtepec, una blusa de valles centrales, y andar por Oaxaca y andar por Tlaxcala, y soy bien recibida, pero cuando yo me pongo un huipil rojo, las miradas cambian, ¿no? Las miradas cambian por todo lo que significa ser triqui, por todo la famita que tenemos, ¿no? Ajá, entonces la segunda rebelión triqui surge en 1843. Los hermanos también se levantaron en armas, porque en Cuxtlahuaca se había generado un orden para embargar las tierras comunitarias de Copala, ¿no? Y ese despojo era constante por parte de los mestizos. De ser una insurrección que empezó en San Juan Copala, muchos pueblos mixtecos se fueron uniéndonos, y a eso se le llegó a conocer como la rebelión de las montañas, ¿no? Eso fue en 1843. Durante ese tiempo, la forma en la cual se pudo pacificar aparentemente la población fue a través de mandar a los policías, de dejar en paz la tierra, ¿no? Ya en 1910 los triquis se vuelven a sumar a la Revolución Mexicana. Lo hicieron en dos frentes. Unos apoyaron al carrancismo y otros apoyaron al zapatismo, ¿no? Y como consecuencia de esta movilización en 1910 trajo a la región triqui una apertura económica. ¿Por qué? Porque a partir de la Revolución Mexicana y la conformación del Estado con un pensamiento vasconcelista, de Vasconcelos, se pensó en integrar a las comunidades indígenas para el proyecto de nación. Se pensó en las comunidades como que hay que atraer todo lo bueno de los indígenas, o sea, son como burros, trabajan mucho, ¿no? Hay que apostar por esa parte, hay que educarlos, y con eso vamos a generar una nación homogénea, una nación que pueda progresar. Entonces se empezó a ensalzar la idea del revolucionario como mestizo, ¿no? De la combinación entre españoles e indígenas. Hay un caso muy particular, los triquis somos, no está bien visto como que nos juntemos familiarmente, amatoriamente tal vez, con personas, por ejemplo, de Castilla o mestizas, porque las familias tienen esta idea de que si tú lo haces estás permitiendo a
a desaparecer, ¿no? Porque esa también se volvió como una táctica durante los años 30 y 40, el mestizaje que el pueblo nunca aceptó. Hasta ahorita sí, hay una que otra parejita, ¿no? Precisamente porque las abuelas y los abuelos dicen eso, que si la línea no se continúa entre triquis, esa es la manera en la cual te van a desaparecer, ¿no? Bueno, es lo que nos dicen en la comunidad. Entonces, la introducción del café como proyecto económico para desarrollar a las comunidades provocó, esa fue la manera en la cual el Estado atentó contra la propiedad comunal en la comunidad. ¿Por qué? Porque a través de eso se empezó a erigir la propiedad privada. Después, el pago que nos hacían por el café no era con dinero en efectivo, era con aguardiente, era con armas, y eso obviamente atentó contra la visión tradicionalista que había sobre la tierra. Se atentó también contra esta economía de autoconsumo, contra la milpa, ¿no? Y se empezaron a formar las primeras confrontaciones entre indígenas por acaparar la venta del café, ¿no? Entonces, a mí me parece que estábamos en los años 30, 40 y que el pago fuera con aguardiente era como bastante problemático, ¿no? Y durante los años 40, 50 se empezaron a formular proyectos indigenistas basados en la educación, ¿no? Y al hacer un proyecto de educación indígena bilingüe, también se trataba de impulsar el castellano para evitar la lengua, ¿no? Y pues la idea en este tiempo fue de generar siempre un progreso material. Como la fama de los triquis y las triquis era de ser indomables e incivilizados, a finales de los 40, la categoría de municipio que habían adquirido los municipios, los chuman el Chuman de Copala y el Chuman de Chicahuaxtla, es retirado, ¿no? Es retirado, y como eran las comunidades que no se dejaban por parte del gobierno, que no permitían que se les quitara la tierra, las comunidades empezaron a ser repartidas administrativamente por los municipios que estaban atravesando los barrios triquis, ¿no? Ahorita en la actualidad los barrios triquis están administrados por el municipio de Cutla, de Tuxtlahuaca y de Tlaxiaca, ¿no? Esa fue la forma en la cual el Estado dividió a los triquis. Muy bien. En todos esos años hubo invasiones a las tierras, ¿no? Y en 1960 hubo una invasión militar por parte del Estado, En 1960 bombardearon Cruz Chiquita, que es una comunidad triqui, bombardearon. Y esa es una experiencia que tienen muy presente las abuelas y los abuelos. ¿Por qué? Porque en esos años, como bombardearon Cruz Chiquita, ellos se unieron al movimiento del Partido de los Pobres de Lucio Cabañas y a la Alianza Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez Rojas, ¿no? Eso fue en los 60s. Eso fue en los 60s. En los años 70s empezaron a llegar esas instituciones al pueblo.
el Departamento de Asuntos Agrarios, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la Comisión Nacional de Floricultura, el Sistema de Salud, el Instituto Nacional Indigenista, la Comisión de Balsas, para evitar que se fortaleciera la relación que había entre el pueblo triqui con las movilizaciones de izquierda de Guerrero. Nosotros estamos muy cercanos a Guerrero, a 2 horas ya estamos a Guerrero. Entonces yo me acuerdo que, más bien, mi papá me cuenta que cuando él era niño y andaba por la sierra, él estaba muy emocionado porque le decían que Lucio Cabañas luego venía, se escondía en territorio triqui, y que él andaba muy emocionado entre los árboles, entre las veredas, porque esperaba encontrárselo, esperaba atraerlo a la casa, esperaba aportar un poquito con la lucha que se estaba desarrollando en Guerrero, ¿no? Entonces, estas instituciones, en el momento en que llegan a la etnia, lo que buscan es decir qué es lo que tenemos que producir en la región, qué es lo que tenemos que comer, cuál es la educación que debemos recibir, qué lengua es la que tenemos que hablar y cómo es que nos tenemos que comportar, de qué manera tenemos que ser los triquis para poder formar parte de este estado, ¿no? Eso es lo que buscaron las instituciones, ¿no? En todo momento buscaron bueno, más bien, en lo que nunca se han equivocado es que los triquis y las triquis somos súper tercos, ¿no? En eso sí no se han equivocado. Muy bien, ya en los años 70 entra el PRI a la comunidad, ¿no? Entra a través de los promotores bilingües que estaba formando en las escuelas. Llegan los primeros maestros a la región triqui, empiezan a educar a unos triquis, a otros, y llegan también los evangelizadores y buscan generar como un centro de poder para calmar ahí a los triquis, ¿no? Entonces, esa es la forma en la cual llega el PRI a la región, y a la par llegan ellos, pues, como los maestros, su discurso es en pro del progreso, y la comunidad reacciona con un discurso tradicionalista, ¿no? Entonces, otra vez se empieza a ensalzar la lucha en la comunidad, porque estaban en contra de las formas de los maestros que buscaban mantener como un control político. Porque cuando alguien se oponía, por ejemplo, a que el café estuviera muy barato, a que cuando alguien tenía una propuesta para formar cooperativas en vez de estarle vendiendo el café a los caciques, ¿no? O la comunidad, por ejemplo, no quería arrendar las tierras para que vinieran mestizos, todas esas eran como propuestas y actividades de los maestros que estaban vinculados al PRI. Entonces la comunidad empieza a reaccionar y empieza a decir: no los queremos aquí, no, su progreso no nos interesa. Entonces lo que hace este grupo del PRI es desaparecer a Guadalupe Flores Villanueva, es otro de los personajes importantes para la comunidad, nato para todos y todas. Y aparentemente se calma la revuelta, pero ya estaba sembrada la semillita, ¿no? Y a partir de él, y coincide con las fechas, con lo que estaba pasando en Oaxaca. Oaxaca en los años 80 estaba muy fuerte la movilización popular de la COSEI, ¿no? En Juchitán, en todo el istmo de Tehuantepec, estaba muy fuerte la COSEI, se estaban armando muchísimas organizaciones que estaban en contra del PRI, en contra de los cacicazgos, en contra de los proyectos estatales que no beneficiaban a los pueblos, y los triquis empiezan a formar parte de la COSEI y empiezan a trabajar por el bien del pueblo. Entonces, de Guadalupe Flores Villanueva
surge un grupo llamado el Club, ¿no? Un grupo que dice que Nietzsche ni divinía, ¿no? Que Nietzsche ni divinía, eso significa que tenemos que luchar por nuestro pueblo, ¿no? El club en 1975 va a estar conformado por muchas, por jóvenes que sí estaban siendo educados, pero que utilizaron lo de su aprendizaje para leer y escribir para luchar por el pueblo, ¿no? Y se oponen a los priistas. Entonces, esos priistas empiezan a atacar a los del club, los empiezan a atacar, y en 1994, coincidiendo con el levantamiento zapatista en Chiapas, se forma, ellos, los del grupo priista, forman la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui, UBISOR, y se forman como una organización netamente priista, una organización para contrarrestar la movilización que tenía el club, que años después se conformó en el Movimiento Unificador de la Lucha Triqui, ¿no? Entonces, el MUL fue una organización que empezó siendo izquierdista, que empezó pensando en el pueblo, por el bien del pueblo, porque decían, Cachini, Camini, Caminido, Cabini, Chentionia. Ese era el lema del MUL, caminar y hablar juntos hasta triunfar o morir, ¿no? Pero poco a poco los líderes fueron cooptados, fueron asesinados, y la dirección del MUL fue tomada por mestizos, ¿no? Entonces, el MUL que conocíamos de izquierda, el MUL que conocíamos, el que quería ayudar a la comunidad, el que quería defender a la comunidad, se volvió una organización fea, ¿no? Porque el MUL en la actualidad forma parte del Congreso Nacional Indígena. Se rasga las vestiduras diciendo que es izquierdista, ¿no? Pero fue el MUL quien en el 2008, no, en el 2006, formó el primer partido político indígena en Oaxaca. Pero el MUL lo hizo para aliarse al Estado y para contrarrestar los votos, ¿no? Entonces, en el 2006, los abuelos y las abuelas de las comunidades empiezan a desconfiar del MUL como organización, y 6 barrios de las comunidades triquis que formaban parte del MUL deciden separarse y forman el MUL independiente, ¿no? Hay una fractura con el MUL, y en el 2006 vuelve a suceder otra cosa muy interesante en Oaxaca, la movilización popular, ¿no? Con la APO, ¿no? La sección 22, toda la revuelta que quiere, que casi logra quitar a Ulises Ruiz, ¿no? Eso ocurre en el 2006. Entonces, como el MUL independiente con sus 6 comunidades se separa del MUL, nos empiezan a atacar. Entonces nosotros estábamos participando en las protestas en Oaxaca, hermanándonos con las organizaciones de nuevo, y es ahí donde nace la idea de formar el municipio autónomo de San Juan Copala, ¿no? Es ahí donde empezamos a generar un proyecto para la comunidad que integra a todos y a todas, ¿no? Y sobre todo que le dé participación política a las mujeres, ¿no? Porque en la etnia está muy marcada, sí está muy marcados los roles, ¿no? Las mujeres cocinan, y en la asamblea no participamos las mujeres, y cállate y agacha la mirada y no sonrías y bla bla bla, ¿no? Entonces
muchas vimos en el municipio autónomo una oportunidad para contribuir a nuestras luchas, a nuestras demandas. Y en el 2007 se empieza a generar el proyecto de municipio autónomo con 3 líneas, ¿no? Para empezar, se formó la policía comunitaria, se expulsó a policías y a personas del ejército de la comunidad. Se formó la radio comunitaria, la voz que rompe el silencio, ¿no? Y se empezó a generar la educación autónoma, ¿no? En el 2008, estas compañeras que participaban en la radio comunitaria fueron emboscadas y fueron asesinadas. Porque estas mujeres estaban atentando contra los usos y costumbres por estar hablando en público, por estar hablando sobre los derechos sexuales reproductivos, por estar haciendo la invitación a que hubiera una memoria histórica, que recordáramos que el gobierno no estaba de nuestro lado, que el gobierno siempre nos había estado atacando. Y este era el lema que ellas tenían, ¿no? Antes de que fueran asesinadas. Que en Chanata, Naya, Chimani cuenta ellas decían que algunas personas piensan que somos muy jóvenes para saber, deberían saber que somos muy jóvenes para morir, ¿no? Entonces entonces en el 2008 las compañeras son emboscadas, son asesinadas, y en el 2009 los paramilitares del MUL empiezan a generar, empiezan a reestructurarse, y viendo que se acercan las elecciones en el 2010, quieren frenar el avance del municipio autónomo porque temen que se generalice esta lucha, en otros pueblos de Oaxaca, ¿no? Entonces lo hacen impidiendo la entrada del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que los compañeros de Atenco estaban en ese tiempo promoviendo su lucha por la defensa de los 12 presos, ¿no? Entonces el municipio autónomo de Oaxaca se estaba generando alianzas con otras organizaciones, y la estrategia paramilitar fue primero empezar a desestructurar todo eso. A principios del 2010 empiezan a acercar a la comunidad, cercan la comunidad, contaminan los ríos, impiden el tránsito en la comunidad para desaparecer el proyecto de autonomía. Hacen eso y entonces, ante esta situación, el 27 de abril de 2010, el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, Cactus, encabezado por Betty Cariño, genera una caravana humanitaria para dar a conocer lo que estaba sucediendo en San Juan Copala, para dar a conocer cómo el proyecto de autonomía estaba siendo atacado, estaba siendo cercado, estaba siendo atentado, ¿no? Estaban asesinando a las personas porque pues, no tenían para comer, no tenían medicamentos, estaban cercados, y en la caravana la caravana nunca pudo llegar porque los paramilitares mataron a Betty Cariño y a Yiri Yacola. Y yo creo que porque se atentó contra un finlandés fue que la noticia hizo hueco, ¿no? Porque nadie sabía lo que pasaba, porque a pesar de que estuvimos tratando de informar que estábamos siendo cercados, bueno, yo en ese tiempo yo no estaba, pero estaba en la comisión aquí, pues avisando, periodicazo, bla, bla,
nunca se hizo nada por defender a la etnia, ¿no? El 20 de mayo del 2010 matan a un impulsor de la autonomía. El 8 de junio del 2010 empieza a generar otra caravana para dar a conocer lo que estaba sucediendo en Copala, ¿no? Y los paramilitares terminan sacando a todas las personas de la comunidad, y estas personas se van como desplazados al centro del país, y se van como desplazadas también al centro de Oaxaca, ¿no? Y nosotros estábamos trabajando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exponiéndole el caso de etnocidio que estaba ocurriendo. Entonces la comisión empieza a generar medidas cautelares, ¿no? Medidas cautelares que no fueron efectivas, ¿no? Y se escuchaba mucho a través del secretario de Seguridad Pública que no había, que no era cierto que hubiera paramilitares, ¿no? Que los triquis estaban luchando entre ellos por sus intereses, ¿no? Entonces, pues creo que ahí está muy marcado el racismo institucional, porque nunca se atendió a los desplazados y a las desplazadas, ni en el centro ni aquí en el Zócalo, ni en Oaxaca. Al contrario, cada vez que había una marcha, echaban a la policía, ¿no? Ya ni con las medidas cautelares pudimos defender la vida de algunos compañeros y compañeras, ¿no? En la memoria tenemos que, pues como mujeres, algunas compañeras fueron abusadas sexualmente, a otras les cortaron el cabello, ¿no? Les cortaron el cabello, y ahorita en la comunidad de Copala no hay nadie, nada más creo que hay 2 familias viviendo. Y ahorita las triquis y los triquis estamos en una diáspora social, ¿no? Estamos aquí en el centro del país, estamos en Baja California, estamos en Estados Unidos, estamos en San Luis Potosí, en Querétaro, ¿no? En todos lados, pero no en Copala, ¿no? Pues quiero agradecerle muchísimo a Susana todas las palabras que nos compartió. En este seminario, como bien saben, hemos venido hablando sobre las críticas feministas contemporáneas de las ciencias sociales desde principios del siglo XX hasta la actualidad, y hemos leído a autoras como por ejemplo etnógrafas de principios de siglo que llegaron a trabajar a Chiapas, a Centroamérica, como Gertrudis Ruiz, como Calista Guiteras, Esther Elmid. Hemos hablado sobre Jung Nash, y cómo estas mujeres fueron las primeras que se incorporaron, a lo mejor no con una visión feminista, pero a empezar a trabajar dentro del campo de la antropología y hacer trabajo de campo, y otras más adelante, como por ejemplo Mercedes Olivera, muy interesada en los despojos de la tierra, en las luchas campesinas, en las luchas de los pueblos indígenas. Empezaron a crear conceptos, como por ejemplo el de Mercedes Olivera, que es uno de los conceptos que para la teoría de la interseccionalidad en América Latina es muy importante, que es el de la opresión femenina. Y ella, junto con otras como por ejemplo Alaide Fopa, Marta Casaus también, estaban muy influenciadas por el marxismo, y cómo ellas poco a poco fueron creando conceptualizaciones en relación también a la lucha de clases, y hemos ido avanzando a lo largo de la historia del siglo XX para leer todas estas teorizaciones, también para leer a otras como Silvia Soriano, como Xochitl Leiva, como Lucía Reyes no la leímos, pero también ha trabajado mucho sobre cómo las mujeres en un momento
con todo el problema pues, de desplazamiento, de lucha por la tierra, empiezan a organizarse y a armarse, y cómo también estas investigadoras se vinculan con esas mujeres para hacer acompañamiento, para generar procesos políticos muy interesantes. También está ahí Morna MacLeod, que ella es, yo creo, un ejemplo también de una investigadora que ha tenido un vínculo muy interesante con organizaciones de mujeres indígenas. Y en esta sesión, que ha sido la última, que como ya dijimos se titula Crítica a las epistemologías dominantes y contra el racismo epistémico, en esta primera parte de la sesión, creo que Susana nos responde a varias de las preguntas que teníamos en este seminario en relación a cómo construyen conocimiento las mujeres y hasta qué punto también se construye conocimiento dependiendo desde dónde estamos posicionadas y desde dónde nos acercamos a la realidad. Y esta pregunta que teníamos de hasta qué punto es distinto la manera de construir conocimiento desde las mujeres indígenas, desde las lesbianas, desde las mujeres trans. Yo creo que Susana nos deja muchas respuestas ante estas preguntas que teníamos, y quería compartirles brevemente una idea también que tiene que ver con las críticas feministas contemporáneas al etnocentrismo en las ciencias sociales, que han ido generando la construcción de herramientas que Susana Flores lo acaba de ejemplificar muy bien, que es una construcción de herramientas de trabajo cultural entre investigadoras y sus comunidades mediante un registro muy riguroso de las prácticas culturales y de las formas de vida indígenas, también en otras ocasiones migrantes y locales, que de otro modo se perderían para la posteridad. Esto ha significado el inicio de una conexión muy estrecha en la crítica feminista en México y en Centroamérica entre los procesos personales, políticos y representacionales. Las críticas feministas y también las que no se identifican como feministas sobre el proceso de producción de conocimiento científico-social y sobre los sujetos que producen dicho conocimiento habían dado escasa relevancia a las voces de mujeres indígenas, y en la última década, sobre todo a partir de 1998 con el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz en Guatemala de Rigoberta Menchú, hemos ido viendo cada vez más la inclusión de trabajos académicos como los de investigadoras cachiqueles, maya quiché, xincas, choles, zapotecas, ñandús, mixtecas, triquis, purépechas, así como de otras latitudes como las aymaras, misquitus, quechuas, quichuas. Y algunas de estas investigadoras, bueno, como ya decía, se definen abiertamente como feministas y otras no, pero estas voces, lo importante es decir que han representado una ruptura epistemológica con las teorías feministas que habían venido reproduciendo formas de colonialidad etnocéntrica y clasista. Estas rupturas han significado también una lucha contra las violencias históricas de opresión, tanto en el nivel de representación como en los modos visuales de observación. Las estrategias de análisis, como también hoy leímos a varios integrantes de la comunidad de estudios mayas, como Gladys Ur, que nos decía las formas de interpretación de los pueblos indígenas, la crítica que han construido los pueblos indígenas, son estrategias de análisis y conocimiento que a veces también, como dice Gladys, pueden ser ambivalentes o incluso contradictorios, pero han representado históricamente un asedio contra el poder, en palabras de Gladys Ur. Así que bueno, con esto quiero terminar la primera parte que estaba dedicada más al racismo epistémico,